Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es todopoderoso, es vivo y real para hacer todo lo que usted está esperando. El milagro espera por ti. Tu fe comienza a hablar en esta noche. Tu fe comienza a hablar en esta hora. Tu fe comienza a hablar a lo más profundo de tu vida, desde lo más profundo de tu corazón, para hacer que el milagro suceda, para hacer que lo imposible comience a abrirse, para hacer que lo imposible comience a suceder. Usted sabe cuál es el imposible para el hombre, pero déjeme decirle que para Dios todo es posible. Puede darle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta hora. Bienvenidos, el Señor les bendiga. El Señor bendiga sus vidas. Gloria a Dios. Qué hermoso es estar juntos y en armonía, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así derrama Dios bendición y vida eterna. Y tenemos vida eterna por medio del amor de Jesucristo, donde derramó su sangre, donde dio su cuerpo, su vida, por amor a usted, por amor a mí, por amor a nosotros, por amor a su familia. Él derramó sangre, haciendo un nuevo pacto para hacernos hechos hijos de Dios. ¿Cuántos creen que son legítimos hijos de Dios? Si aún no está todavía con toda la plenitud creyendo que no es hijo de Dios, déjeme decirle que Jesucristo amó tanto su vida que derramó enteramente su ser, derramó toda su sangre, dio su vida, y cada azote que daban sobre su cuerpo estaba llevando cada una de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, para acercarnos a Dios, para hacernos libres de toda enfermedad, de toda dolencia, para hacernos libres del fracaso, para llevar todo lo que pesaba sobre nuestras vidas. Y muchas veces cometemos el error de seguir luchando contra nuestras propias fuerzas, tratando de llevar las necesidades sobre nuestros lomos a nuestra forma, cuando Jesucristo dice que pagó un precio de sangre. Y muchas veces decimos nuestras necesidades, cuando ya no son nuestras, fueron compradas. Cuando fuimos comprados por precio de sangre, Jesucristo también compró sus necesidades. Se llevó cada una de sus necesidades, de tus fracasos, de tus errores, que muchas veces el hombre sigue ligado, aferrado, atado, enlazado por errores, por fracasos, por cosas que sucedieron en el pasado, y sigue ligado a ello, cuando Jesucristo ya lo pagó, ya lo arrancó de su vida para hacerlo libre de esa esclavitud. Personas que se siguen sosteniendo como esclavos de ese fracaso, esclavos del fracaso, y sigue viviendo en soledad por ese motivo que ha fracasado en su vida. Personas que quedaron lastimadas por diferentes tipos de fracasos en la vida, y el alma quedó herida y quedó atada y quedó entrelazada. ¿Quién es el que entrelaza, el que tira lazos? Es el cazador. Y así es el diablo, con toda su astucia, muy astuto para poder y querer entrelazar.
Muchas veces ata las emociones, los sentimientos, ata la voluntad, el seguir adelante con errores del pasado, con los fracasos que han sucedido en el pasado. Y la persona sigue atada y aferrada a ese pasado que en el presente le hace una vida de sufrimiento y de estancamiento, porque quedó tan estancado en el presente por el pasado que ha ocurrido, impidiendo que la tristeza, que la felicidad, que las ganas de vivir y que las ganas de avanzar puedan seguir adelante. Por eso es que el enemigo, el diablo, Satanás, es tan astuto para entrelazar, que también va a entrelazar tus pies para no dejarte avanzar. Te va a mantener atado de alguna forma. Por eso dice que los lazos son enviados por el cazador. El cazador muchas veces está siendo Satanás, tirando lazos en los pies, lazos en los brazos, para que no los pueda levantar en oración hacia el Dios Todopoderoso que te puede dar la libertad completa. Y te hace ver de alguna forma que estás parado frente a un mar de circunstancias que puedes llegar a decir imposible avanzar, imposible de salir. Hay un mar de problemas en el frente y el cazador está detrás y te siembra miedo para el avanzar y te genera más temor para dar un paso más hacia ese mar. Miedo de querer mojarte los pies por temor a hundirte y quedarte más aferrado en el fracaso del pasado, cuando Dios te está hablando y te está diciendo: ese mar es donde yo te voy a otorgar la bendición más grande de tu vida, porque ese mar es el camino que quiero abrir, y ese camino que voy a abrir es el camino que vas a abrir con tu fe. No hay otro camino, porque detrás puede estar el cazador, el enemigo. Pero aunque tengas un mar frente a ti, déjeme decirle que ese mar fue preparado por Dios para hacer caer al enemigo, poniéndolo en el fondo del mar, para que nunca más aparezca en tu vida el fracaso, que quede sepultado en ese fondo del mar, porque es la salida, porque es tu salida, porque es tu éxodo, porque es el lugar donde va a quedar la esclavitud del pasado, los errores, el fracaso, las tristezas, las angustias, la depresión del pasado, van a quedar sumergidas en ese mar de circunstancias diferentes para cada hombre, para cada mujer, para cada joven o adolescente, para cada adulto, para cada anciano. Es el tiempo y el lugar que Dios usa estratégicamente, porque el enemigo cree que te vas a ahogar. Pero cuando el cazador dice: este es tu fin, Dios dice: esta es tu salida. Cuando el cazador te dice: este es el fin de tus días, ahí está Dios detrás de ese mar, que está dispuesto a abrirte esas aguas para que sean abiertas a través de tu fe, diciéndole: Señor, sálvame. Y Él extenderá su mano para dividir el mar, para que pases por él en seco, para que entres en el lugar preparado por Dios para tu vida, pero también para que tu enemigo
para que el enemigo de tu fracaso quede sepultado una vez y para siempre en el fondo de ese mar que Dios preparó para tu salida, pero también de ese mar que Dios preparó para que tu enemigo quede sepultado en el fondo del mar. Y hay un solo camino, y ese camino lo va a trazar tu fe. Tu fe va a dirigir el milagro de tu vida. Tu fe va a dirigir el milagro que Dios tiene preparado para tu vida. Y puede que detrás de ese mar esté el desierto. Muchas veces esperamos lo mejor para nuestras vidas. Y es hermoso y es maravilloso creerlo. Pero la crueldad y las circunstancias de la vida muchas veces van azotando en diferentes formas, en el hogar, en la familia, en los padres y en los hijos. Van azotando en diversas circunstancias y en distintas formas. Sobre los padres, sobre los hijos y sobre los nietos. Pero te voy a decir otra cosa en esta noche. Cuando estás en el desierto, no es para que mueras en él. Cuando estás en el desierto, a ese desierto Dios lo usa para presentarse con su gloria y con su presencia sobre tu vida. Así se encontraba el pueblo de Israel. En ese largo camino que iban a ser trazado, pero por cabeza dura. Un camino que tenía 10, 12 días para llegar a la tierra prometida en ese desierto. Pero cuando salieron, estaban tan arraigadas las costumbres a la esclavitud y a los temores que lo hacían vivir más confiadamente por solamente pensar que tenían el plato del día para alimentar su cuerpo. Y cuando Dios le abrió el mar rojo, Éxodo capítulo 16, 15, 16, para ingresar luego del capítulo 17, comienzan a quejarse y a quejarse y a haber murmuraciones. Y las murmuraciones eran contra Moisés para ellos humanamente. Pero es cuando Dios comienza a escuchar, porque Él escucha, es omnisciente, omnipresente. Está en todo lugar presente, todo lo sabe. Y ellos creían que estaban murmurando contra su pastor, contra su líder. Y cada vez que Dios le habla a Moisés, le dice: diles al pueblo, diles al pueblo, diles al pueblo. ¿Por qué diles? Porque las murmuraciones, como lo dijo el mismo Moisés, Éxodo capítulo 16, las murmuraciones no eran contra ellos. Si bien el pueblo de Israel pensaba que se las atribuían a Moisés, las murmuraciones eran contra Dios. Y le dice Moisés: las murmuraciones no son contra nosotros, las murmuraciones son contra Dios. Y muchas veces queremos atribuir
fracasos, problemas a otra persona sin darnos cuenta que nos estamos quejando contra Dios. Cuando Dios quiere usar esa adversidad para mostrar su presencia y revertirla en victoria. ¿Sabe que luego que los israelitas cruzan el Mar Rojo, luego que Moisés levanta su vara, su mano, y le habla al mar y sean divididas las aguas, el pueblo cruzó en seco? Y los enemigos corrían y corrían y corrían detrás de ellos, pensando que ya era el fin de sus días. Cruza el pueblo, cruza Israel, cruzan sus hijos totalmente en seco. Y es allí cuando Dios une nuevamente las aguas y no queda uno de sus enemigos. Y luego de ver de semejante gloria, seguían murmurando. Entran al desierto, a ese viaje de pocos días para ir a recibir lo hermoso que Dios tenía preparado para sus días. Y las murmuraciones le hacen perder su bendición a toda la generación. ¿Sabe cuántos vieron solamente la tierra prometida? Que eran medianamente jóvenes en ese lugar, pero que tenían un corazón dispuesto a darlo todo por Dios y para Dios. Josué y Caleb. Y tenían cerca de 40 años. Y cuando Caleb recibe la tierra que había soñado toda su vida para su pueblo, ya tenía 85 años, pero con la vitalidad de un pibe de 20. Qué hermoso es cuando una persona mayor, cuando una persona con toda su edad, con toda su madurez, va llegando y sigue teniendo ese espíritu rejuvenecido. Por eso me encanta, me gusta orar, pedirle al Señor que rejuvenezca su vida, que restaure su cuerpo, que renueve su ser, porque es así como Dios te va a dar la vitalidad y la fuerza. Y vas a levantar alas como las águilas para sobreponerte a toda dificultad, sobre todo problema, sobre toda tormenta, por más grande que pueda estar atravesando. Porque cuando tenés la vitalidad del Espíritu del Dios viviente, no hay enemigo que pueda hacerte frente. Porque el que pelea por tu batalla no es usted, el que pelea por la batalla es el Espíritu del Dios viviente que vive, que reina, te da fuerza, rejuvenece tu fuerza, dándote las energías del Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso que es tan hermoso tener el rejuvenecimiento del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu. Porque es allí cuando comienzas a romper toda la ligadura, atadura del pasado que ha pesado en tu alma, que no te ha dejado avanzar.
Por eso no le tengas miedo a las circunstancias, porque Dios usa las circunstancias para transformarla en tu victoria. Cuando comienzan a murmurar, comienzan a decir, pero estábamos mejor con el faraón en la esclavitud. Los platos de guiso que comíamos, con esas calabazas, con esos zapallos, hasta pepinos menciona las Escrituras. Mire lo que extrañaban. Todo lo carnal, cuando en lo espiritual tenían algo mucho mejor preparado por Dios para sus vidas. Por eso, no te aferres a tu pasado. Hay tiempos que hay que soltar. Soltar tu pasado. Suelta tu pasado para vivir un presente de bendición. Suelta tus fracasos para ser libre del cazador. Suelta tus temores, porque por medio de tu fe, Dios va a otorgar bendición. La fe es un diamante, un brillante tan hermoso, que es tomado en las manos de Dios, que cuando comienza a brillar, comienza también a resplandecer. Es semejante al carbunclo, como habla el profeta Isaías. Es un diamante de un color precioso, tan brillante como azul, que comienza a dar luz en la oscuridad. ¿Qué te quiero decir? Que no importa los días de oscuridad que hayas pasado, las lágrimas que has derramado, los tristes, los sinsabores, las lágrimas que derramaste en los días más oscuros de tu vida, que las personas no te podían comprender, porque no entienden lo que estás pasando. Pero hay alguien que te escucha. Hay alguien que está atento con los oídos preparados, abiertos, cuando tu fe habla por medio de tu boca. Por ello, cuando le digo, abra su boca, es porque tenemos que hablarlo en nuestra intimidad con Dios. Y Dios lo ve. Y Dios ha visto tu intimidad. Dios ha escuchado cada plegaria, cada deseo que ha brotado de lo más profundo de tu corazón, transformándose en palabras audibles desde tu boca para llegar a la presencia de Dios. Por eso le digo que es semejante a ese hermoso diamante que comienza a llegar a la presencia de Dios. Y no vas a pasar desapercibido, porque Dios toma en cuenta cada palabra que has lanzado con tu boca. Cada palabra. Cada palabra es tomada por Dios. Tenga el peso que tenga, cada palabra es tomada por Dios.
el Señor la toma en cuenta. Tomó en cuenta hasta las murmuraciones que ha tenido el pueblo de Israel. Preferían morir en la esclavitud en Egipto por un plato de comida que atreverse a caminar desafiando el desierto y la soledad por unos pocos días. Pero no tenían la confianza puesta en Dios. Tenían la confianza puesta en un líder, en Moisés. Y pensaron que Moisés lo iba a defraudar. Pero es porque la confianza no estaba totalmente puesta en el Dios Todopoderoso. Cuando tienen que hacer la travesía, es cuando comienzan a suceder las cosas. Cuando usted quiere comenzar a atravesar la travesía en el mundo espiritual, es cuando comienza también la revolución. Como decía un querido presidente con patillas grandes en el pasado, la revolución productiva. Dios quiere comenzar a hacer una revolución productivamente espiritual en tu vida, en tu hogar, pero también en tu familia. Y eso es lo que quería Dios, hacer una revolución que sea productivo para todo Israel, para todo su pueblo. Pero quedaron en el pasado, en el fracaso, siendo que Dios le había dado una gran victoria. Por ello quiero compartir con usted en esta noche esta palabra. Y es la guerra con Amalec. Dice la palabra de Dios que Amalec le declaró guerra a Israel, se metió con Dios, estando ellos aún en el desierto. Un pueblo inexperto en las batallas, donde Moisés venía ya preparado militarmente, porque fue criado en una familia de reinado, fue criado por el faraón, tenía una mentalidad de progreso y una preparación militar. No era simplemente el Moisés que vemos con la vara, con su cayado. Detrás de todas esas vestiduras que muchos la daban por humilde, había un gran conocimiento dentro de él y una gran preparación. Y cuando Amalec se encuentra ahí en ese lugar sabiendo que pueden sacar todo lo que tenían, lo que poseían, y hasta robar a sus mujeres, Moisés le ordena a Josué diciendo: prepara hombres para la guerra, para la batalla, y sepáralos. Josué, entonces es ahí cuando escucha la voz de Moisés, hace caso y los prepara militarmente, prepara también armas con lo poco que tenían de metales para ir a la guerra. Pero lo que no sabían, lo que no estaban preparados, era que la guerra era del Señor. Y ellos se habrán creído que
La victoria que estaba por surgir era la victoria de ellos. Pero la victoria estaba ya siendo dada por Dios. Déjeme decirle que Moisés toma la orden y le dice a Josué: ustedes desciendan al campo de guerra, al lugar de batalla que nosotros subimos, a la cumbre, junto con Aarón y junto con Hur. Y yo desde lo alto levantaré mis manos y oraré a nuestro Dios Todopoderoso. Y ahí obtendremos la victoria. Dice la palabra de Dios que cuando se fue Moisés, Aarón y Hur a lo alto de la cumbre, comienza a levantar las manos, adorando al Dios Todopoderoso, orando y clamando por esa guerra para que sea ganada. Y dice que los israelitas destruían a todos sus enemigos con el filo de sus espadas. Pero en un momento, así como también Moisés levantaba sus manos, en medio de la batalla, el día se iba alargando y los brazos de Moisés se iban cansando. Los brazos de Moisés se iban cansando. Y cuando se cansaban, bajaban los brazos. Cuando bajaba sus manos, los enemigos eran los que prevalecían, los que comenzaban a ganar la batalla. ¿Qué te quiero decir? Sencilla y concretamente en este momento. Que cuando comenzás a flaquear, estando en la presencia de Dios, cuando tus manos comienzan a bajar la guardia, es allí cuando el diablo comienza a sacudir, a entrelazar y hacerte recordar tu pasado para vivir un presente con amargura, con tristeza, con escasez. Y perdiste el sabor a la victoria. Y perdiste el olfato a la fragancia del Espíritu de Dios en el ambiente de tu casa, en el ambiente de tu hogar, en la atmósfera en que vivís. Y la atmósfera comienza a cambiar y a ser diferente. Y todo lo cordial que existía comienza a disiparse. Y la felicidad que había entrado, porque tenía las manos levantadas al cielo, orando, clamando, pidiendo y adorando a Dios con tus manos levantadas. Todo lo que había se disipó, porque te comenzó a entrelazar nuevamente. Pero qué hermoso es saber que hay personas. Por eso las Escrituras es tan clara y tan concreta, mi querido amigo, mi querida amiga, cuando dice el Señor que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y qué hermoso es saber que por esos 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios va a hacer milagros. Y qué hermoso es saber que Moisés no estaba solo, estaba con 2, con Aarón y con Hur. Uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y sabe qué es lo que sucede en ese momento?
aparece algo. Aparece algo. Tuvieron la hermosa y maravillosa idea de ir a buscar y que presentan nuevamente las Escrituras. En el comienzo, ¿cuántos recuerdan la roca que fue golpeada por Moisés? Porque el pueblo de Israel tenía sed y comienza a brotar agua. Pero lo curioso, que versículos más adelante del capítulo 17, vuelve nuevamente en esa narración un objeto que es identificado como la roca. Dice las Escrituras que entre los dos tomaron la roca y lo pusieron debajo de Moisés para que se siente, para que se sienta seguro. Y cuando la roca estaba junto con Moisés, es allí cuando levantan también sus brazos los que estaban a su derecha y a su izquierda, Aarón y Hur, para hacerlas más firmes, para hacerlas más poderosas. Qué hermoso es saber que hay personas que cuando están reunidos en el nombre de Jesús, libre de las murmuraciones del capítulo 15 y 16, viviendo un presente de alabanza, de adoración, en el capítulo 17 del Éxodo, Dios comienza a otorgar victoria. 1500 veces figuran las Escrituras acerca de las manos. Más de 1500 veces lo menciona, porque son símbolos de conocimiento, de poder, de autoridad. Por eso es tan importante saber que tenemos que tener las manos levantadas a la presencia de Dios, sea cual sea tu día. Si es de necesidad, de enfermedad, el peor día de tu vida, no baje tus brazos, levante sus manos, porque hay alguien que está escuchando. Así como escuchaba las murmuraciones, también escuchaba las voces que se levantaban en victoria y en adoración. Y es allí cuando Dios comienza a hacer el milagro que tanto estás pidiendo y clamando por tu vida. Y es el tiempo en que Dios va a comenzar a obrar y a hacer milagros, porque la salida está a través de tu boca, porque el milagro está próximo a suceder, porque el milagro se encuentra detrás de eso que parece un mar de problemas, porque el milagro está en medio de ese desierto, porque dice las Escrituras en ese mismo capítulo que estaban en el medio del desierto, pero cuando giraron sus cabezas, cuando miraron hacia atrás, en medio del desierto, vieron que la nube, que en esa nube que los acompañaba cada día de sus vidas, vieron la gloria, la presencia de Dios que estaba en medio del desierto. El desierto que estás atravesando no es para que te quedes en él, tampoco es para que mueras en el medio del desierto.
El desierto fue preparado para darte la gran victoria de tu vida. Que tu forma de pensar no estropee los planes hermosos que Dios tiene preparado para tu vida. Porque son los maravillosos planes trazados por Dios para darte el éxodo, la salida a toda esclavitud de tu pasado, para darte un presente totalmente transformado, lleno de armonía, de luz, de felicidad. Y es donde Dios te va a otorgar para el futuro una bendición, que es la bendición más grande que puede existir en una persona, que es el milagro del nuevo nacimiento para vida eterna por medio del amor de Jesucristo, derramando su sangre porque te ha amado desde el principio. Así como está, le invito en esta hora a cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Déjeme decirle que en esta hora el Señor comienza a abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. ¿Para qué? Para que vuelva, para que beba mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Tus manos vas a comenzar a elevarlas al cielo. Y Dios va a otorgar firmeza en ellas. Porque a través de esas manos hay poder, hay autoridad y hay conocimiento. En esta hora viene el conocimiento revelatorio de la sabiduría del Espíritu de Dios sobre tu vida, quien te da autoridad en el nombre de Jesús, dándote, otorgándote el poder de echar fuera, de arrojar todo tu pasado en el nombre de Jesús, porque así lo dice las Escrituras, para que tus pecados queden sepultados en el fondo del mar. Y nunca más me acordaré de ello, dice el Señor. Nunca más. Y si Dios no recuerda tu pasado, no recuerda tus pecados, no hay presente que pueda oscurecer tus pensamientos ni entristecer tu vida por lo que ha pasado, porque has sido sepultado para siempre. Amado papá, en esta hora te doy gracias por esa hermosa, divina y poderosa sangre de Jesucristo, derramada en la cruz por amor a mi vida. Mi pasado fue arrojado en el fondo del mar. Mis pecados quedan sepultados para siempre. Y en esta hora mi alma es emblanquecida, resplandece por sangre y por amor de Jesús. Y recibo ahora el amor, la felicidad, las ganas de vivir y las ganas de avanzar, porque viene tu espíritu de poder sobre mi vida,
dándome rejuvenecimiento, restauración y nuevas fuerzas para avanzar, para seguir adelante y bendecir a mis hijos y a los hijos de mis hijos, para que vuelvan a los pies del Mesías Jesucristo, dador de vida, ahora y siempre.